Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, 9:30 en punto en toda la República Argentina y nosotros estamos aquí listos, preparados, por supuesto, para acercarte info precisa, confiable, que tiene que ver con las decisiones que, por supuesto, impactarán en tu vida y la de tus seres queridos. Usar el barbijo sigue siendo fundamental, ni te cuento en esta época en la que los casos, por supuesto, están subiendo y además en el invierno donde hay un montón de otros virus. Usar el barbijo es, te diría, la mejor decisión que podés tomar, más allá de que sea, no sea obligatorio, usalo, que sea tu compañero cotidiano y seguramente vas a tener muy buenos resultados. Tan importante usar el barbijo como higienizarnos las manos, un hábito que parece mentira tener que repetirlo, pero bueno, a veces uno está tan apurado en cosas que quizás no son tan vitales e importantes y se olvida de higienizarse las manos. Y abrir las ventanas, está fresco, uno dice, ay, qué frío, la cierro. No, no hay que abrirla, tenemos que garantizarnos si es posible que exista una ventilación cruzada y sobre todo es lo más importante comprender que esa ventilación cruzada nos va a permitir limpiar los ambientes y mantener la distancia es definitivamente el cuarto paso que combinados entre sí van a hacer que puedas tener una salud mucho mejor sin dudas. Ahora, la clave está en esto, en vacunarnos. En la Argentina, por suerte, el esquema primario, que son las 2 primeras dosis, tenemos altos índices de vacunación, pero hay una dificultad que está puesta en los refuerzos. Hay gente que todavía no se puso su tercera dosis, no se puso su cuarta dosis, y es importante hacerlo. ¿Y sabes por qué? Por muchas razones que ahora vamos a hablar con un querido amigo de la casa que ya está allí, desde Córdoba, conectado con nosotros, porque hace escuela, porque educa, porque nos ayuda a entender. Estoy hablando de Hugo Pizzi, a quien recibimos con el afecto de siempre. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Nati, el placer de verte, de escucharte y adhiero totalmente a tu enunciado porque realmente este va a ser un invierno duro y todos los detalles que has dado nos van a ayudar a sortearlo de una manera, diríamos, lógica y sana, a tal punto que estamos recomendando que 3 dosis mínimos COVID, una dosis de antigripal y el uso del barbijo cuando las personas consideren de que hay riesgo, ya sea en un transporte público, en un ascensor, en un cine, en un teatro, en todos los lugares donde el ser humano siempre se da cuenta de que puede ser un lugar riesgoso, inmediatamente el barbijo, si venías por la calle, lo sacas del bolsillo y te lo colocas. Y les puedo asegurar que con estas normativas van a pasar un invierno estupendo. Claro, yo recién decía, no es obligatorio, pero tenemos que ser conscientes de esas decisiones. Como vos bien remarcás, Hugo, ir y ponernos el refuerzo es importante por todas las razones que vos decías. Hay mucha gente que ahora está con COVID y que no lo tuvo quizás en enero y que quizás se contagió con otra variante. Es importante tener en cuenta la vacuna también en esta etapa en la que nos está demostrando que impacta menos, pero que no es una gripe más. Tener COVID no es gratuito, nunca. Absolutamente. Es más, nosotros que ya tenemos internados COVID en el Hospital Escuela Nacional de Clínicas e internados gripe, debo decirles que son todas personas sin vacunación, sin la protección efectiva de lo que son estas maravillosas cosas, vacunas. Por lo tanto, ya que tenemos vacunas y antes de que se venzan, por favor, acudir los que tienen una, colocarse la segunda, los que tienen 2, colocarse la tercera, que ahí en ese caso con 3 dosis nunca van a internarlos y menos se van a morir, o sea, pero es una realidad que el mundo la está viviendo. Sí, pero tenemos solo el 49% de la población en Argentina con tercera dosis, por eso es tan importante reforzar este concepto. No da lo mismo que te vacunes con refuerzo o que no lo hagas, no da lo mismo. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Hugo, ¿qué pasa con los más chiquitos que quizás se vacunaron con Sinopharm en noviembre, en diciembre y que, bueno, no está planteado todavía el esquema de refuerzos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, el cuidado de siempre que hemos aprendido, que lo hemos incorporado, se están haciendo estudios para ver cómo podemos hacer para reforzar todo eso. De todos modos, ya sabemos que de determinada edad hacia arriba ya hay algún tipo de refuerzo que estamos colocando, pero los más pequeñitos, evidentemente, en este momento lo que le pediría que se cuiden. De todos modos, debo decirte que son los mejores soldados que tenemos, ¿eh? Son excelentes, cómo se portan, cómo se cuidan,
cómo le Sí, dicen al compañero si lo tiene torcido, no lo tiene torcido el barbijo. Vos sabés, Nati, que hace más o menos 45, 50 años que las universidades nacionales siempre a través de los niños, que son excelentes emisores de salud, les daban conceptos. Por ejemplo, le enseñaban a través de su maestra, oyendo a algún médico de salud pública, qué era la enfermedad de Chagas, por ejemplo. Y el niño, total. cuando volvía a su casa en el almuerzo o en la cena, les trepanaba el cráneo a sus padres diciéndole, papá, hay una cosa que se Sí. llama vinchuca, esa vinchuca está en determinados lugares, transmite una enfermedad que es muy delicada. Son maravillosos. Como emisores de Sin conceptos dudas. sanitarios son estupendos. Sí, sí, simplifican lo que a veces el adulto complejiza un poco. Hablando de complejizar, vos viste que en las últimas horas hubo noticias sobre algo que tiene que ver con la viruela del mono, o conocida como la del simio, que me gustaría sencillamente explicarla al que está del otro lado, porque ya hoy, después de la pandemia, cualquier cosa que dicen hay un brote, que siempre sucedió en la humanidad, pasa a ser de estado de alerta, y no sé si están así, ¿no? Bueno, yo me imagino que a vos y a todos tus televidentes les debe suceder, pero dicen, oh Dios mío, otra cosa extraña, Sí, exótica, rara. Bueno, les cuento, es un virus de la familia de los virus de la viruela, por eso le llaman así. Es un virus que se está viendo en muy pocos lugares, no vayan a creer de que sea difuminado con esa velocidad que estamos acostumbrados a ver en la pandemia que nos está agrediendo. Hay casos en Reino Unido, hay casos, por ejemplo, en Portugal. Lo de Portugal es muy interesante para comentar. Y hay algunos casos en Estados Unidos, o sea, no superan los 100. Lo de Portugal, ¿por qué es interesante? Porque los portugueses lo descubrieron en una clínica de patologías sexuales. Entonces ahí ya empezaron a tomar el hilo y tirarlo y se dieron cuenta que los fluidos sexuales podían contaminar. ¿Qué tipo de patología es? Es rara. Es una patología que se presenta con fiebre, dolor muscular intenso, pero fundamentalmente lo que más llama la atención es el tema de pequeñas vesículas que pueden estar presentes o no, o si no, rash que son muy pruriginosos en piel. Entonces, claro. evidentemente, como ya estamos atentos a todo esto, no creo que a estos lares llegue, pero como estamos atentos a todo esto y las comunicaciones son tan efectivas, no podemos descartarlo. Creo que hay que prestarle atención. Pero ya todas las entidades científicas están detrás de esto, pero hoy no es una preocupación. Hoy es Bien. algo como para estar atento, prestar atención y verificar de qué se trata. Muy importante. Y además, tener en cuenta que la vacuna de la viruela está dentro del esquema de vacunación en la Argentina y que sigue siendo eficaz también para esta contingencia, que no es menor, ¿no? Absolutamente. La vacuna contra la viruela es la primera vacuna que conoció el ser humano, a tal punto de que Sí, como era hecha con viruela vacuna, de ahí viene el nombre de vacuna y a partir de ese momento todos la llamamos de esa manera. La claro. primera vacuna que trajo el ser humano. En aquella época, en 1786, morían aproximadamente algo así como 10 millones de personas en el mundo y Edward Jenner fue el inventor, autor, y a partir de eso se pudo solucionar este problema. Hoy, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, está extinguida. Y lo Claro, único que queda de la viruela, aquella que era espantosa, que dejaba hasta terrible. ceguera, lesiones tremendas en piel, lo único que queda es el virus guardado bajo 7 llaves en un lugar determinado. Nada más que eso para investigar. Claro. Mira, te lo explica Hugo, tan fácil que uno entiende y se calma, que es lo más importante, no entrar en pánico, no tener miedo. La desinformación, Hugo, es lo que genera justamente la duda, el pánico, el terror, y no es el caso, lo explicaste muy sencillamente. Tenemos preguntas, como siempre que apareces, y ya te dejamos porque estás muy ocupado. Dos cortitas. Gerardo de Mar del Plata, es la tercera vez que me contagio de COVID-19. ¿Voy a tener más complicaciones a futuro? El virus quiere seguir persistiendo, Gerardo. Va a cambiar de antifaz. O sea, es muy probable que en otro momento, si no tenés los cuidados adecuados, puedas contagiarte, pero nunca te va a pasar nada. Va a ser una cosa transitoria, una cosa como un resfrío, una gripe banal. Sí. O sea que tranquilo, seguí cuidándote que vas a ver de que nunca más vas a tener problemas.
Y el post-COVID es también importante las secuelas. @HugoLuisPizzi es la red social donde lo encuentran al querido Hugo, @HugoLuisPizzi. Martina de Río Cuarto, ahí cerquita donde estás vos. Todavía no vacuné a mi hija de 9 años contra el COVID. El papá no quiere, ¿debería hacerlo? ¿Cómo lo puedo convencer? Bueno, o sea, yo creo que el papá debería acercarse a ver todas las evidencias que hay de que las vacunas son maravillosas y nos sacaron de la Edad Media. O sea, el agua potable y las vacunas nos sacaron de la Edad Media. No hay nada mejor que protegerse, y más ahora en este siglo donde hay tantas situaciones desagradables como las que estamos comentando. Por favor, le pido que inmunice a su hija. Va a tener una gran tranquilidad y le va a dar solidez a su salud. Muy bien, Hugo, la última porque se tiene que ir, Hugo. María de Cañuelas, no se habla más de la hepatitis que estaba afectando a los chicos, ¿ya no hay más? No, o sea, la hepatitis siempre existió. Yo creo que las madres y las abuelas son las que más conocen de este tema. Recuerden que la hepatitis clásica aprendimos a que era el tinte amarillento en piel, en el blanco ojo de los ojos, sí, la materia fecal decolorida, la orina más oscura. O sea, hemos aprendido mucho, pero tenemos vacunas con lo conocido. Esta nueva la estamos estudiando porque hoy todavía no sabemos quién la produce, pero pronto van a aparecer y se va a conocer el agente etiológico. @HugoLuisPizzi, ahí está en la red social. Y lo de hepatitis, Hugo, claro que tiene que ver quizás con encontrar quizás más pruebas, ¿no? Como siempre lleva un poquito más de tiempo y sabremos si esta hepatitis está asociada definitivamente con el virus del COVID o no. Todavía no hay certezas en ese aspecto. Todavía no hay certeza. Hay una orientación que dice que las personas que tuvieron COVID queda el virus acantonado en el intestino, porque siempre se eliminó por el intestino. Pero debo decirles que ahora creen que ese virus acantonado en el intestino puede asociarse con el P41, que es otro adenovirus, y puede así hacer el daño. Pero en general son todas teorías. Hoy no sabemos con certeza, pero tranquilo que vamos a llegar a buen puerto. Hay centros de investigación de primer nivel que están tratando de dilucidar el problema. Y sobre todo vacunar a los chicos, porque también es una manera de prevenir, y casi todos los chicos que tuvieron este tipo de hepatitis no estaban vacunados. Así que también eso que vos siempre decís, ¿no? Vacunar. Así es. Te mando un abrazo, Hugo. Gracias por tu tiempo. Gracias, y hacer esta Nati. El cariño de siempre enorme para vos y para la producción. Hasta pronto. Chao, hasta pronto. @HugoLuisPizzi, le escribís, lo seguís, probablemente es una gran posibilidad para poder informarte de manera precisa y confiable. Y mira, si hablamos en general de la ciencia aplicada a la salud, uno piensa en un montón de factores, pero fundamental es que tengamos laboratorios. Y en Mar del Plata, Karina nos va a mostrar de qué se trata y cómo funciona este nuevo espacio que tiene que ver con la ciencia aplicada a la salud. El Laboratorio Nacional de Epidemiología en Mar del Plata inauguró recientemente un laboratorio BCL2 con equipamiento de última generación. Estamos inaugurando un laboratorio BCL2, es el laboratorio de virología y el laboratorio de tuberculosis. Nos va a permitir aumentar el diagnóstico, nos permite trabajar en mejores condiciones también para hacer todo el diagnóstico de COVID, como lo venimos haciendo a lo largo de estos 2 años de pandemia, y otros virus respiratorios. Y hemos sumado, como nodo del Centro Nacional de Genómica, un secuenciador, con lo cual no solamente nos va a permitir hacer el diagnóstico, sino también saber qué es lo que está circulando en la región. Nosotros al principio, como fuimos el primer centro descentralizado para el diagnóstico de COVID, recibíamos de toda la región y de tanto de efectores públicos como privados, en pacientes ambulatorios y en pacientes internados. En este momento se fortaleció también todo lo que es la red de diagnóstico a nivel provincial y a nivel nacional, con lo cual nosotros volvemos a tener nuestro rol de referencia, de laboratorio de referencia. Entonces se derivan determinadas muestras y también nos va a permitir hacer la parte de secuenciación y saber qué cepas de COVID están circulando. Bueno, ¿ves? Cuando uno te pregunta y se pregunta quién hace la continuidad de la cuestión epidemiológica en el país, bueno, esta gente que probablemente no sabía que estaban ahí, silenciosamente siguen haciendo el trabajo que tiene que ver ni más ni menos con la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional. Cambiamos de tema y vamos a recibir a la licenciada Araceli Bayone, o Balione, como más te guste. ¿Cómo estás, Araceli? Bienvenida. Hola, buen día, Natalia.
Un placer. Para hablar de un temazo, como siempre, que tiene que ver con la obesidad y el embarazo, que a veces es muy difícil poder discriminar lo que es saludable. Nos pasa a lo mejor que entramos en un proceso de desborde, que creemos que todo es alimento nutritivo para nosotras y nuestros hijos, y ahí entramos en un camino con pendiente. Sí, se puede llegar a complicar, y el embarazo lo que tiene es un mar de emociones, desde que la mamá se entera que está embarazada hasta el final. Y son 9 meses, son muchos meses que hay que transitar. Entonces, cuando se comienza el embarazo con un alto sobrepeso, con obesidad, tenemos que trabajar mucho en la alimentación para proteger tanto a la mamá como al bebé en camino. Claro, es muy importante. Ahora, ¿cómo puedo yo elegir quizás esos alimentos que me aportan valores nutricionales de una manera consciente? Porque también tiene que ver con educarnos, ¿no? O reeducarnos en nuestros procesos de alimentación, que no tiene que ver ya con el embarazo, sino con costumbres, con culturas. Claro, por eso lo ideal es empezar ya, si se puede desde antes, desde la planificación del embarazo, sería ideal. De manera que ya se empiecen a instalar hábitos más saludables y que durante la gestación no cueste tanto. Porque lo que tiene el embarazo es que algunas tienen muchas náuseas, algunas los olores no les permiten comer ciertos alimentos, entonces tenemos que contemplar todo eso. Y no es ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo en las placas los alimentos que son, digamos, un top 10. Primero, el brócoli, que a veces no nos damos cuenta de todos los alimentos que tienen, ¿no? Los garbanzos. Sí, el brócoli tiene mucho calcio. Lo único que hay que tener en cuenta es que el calcio que tiene, el cuerpo no lo absorbe en su totalidad, entonces tenemos que completar con otros alimentos porque el calcio es un nutriente muy importante a lo largo de todo el embarazo y sobre todo al final. Pero sí, es un buen alimento. Que se puede combinar con pastas, con verdura, con un montón de cosas. Con lo que quieras. Los garbanzos también tienen muy buena fuente de proteínas, tienen muy buena calidad de aminoácidos, tienen fibra, que eso cuando hay estreñimiento o cuando aparece diabetes gestacional, son muy buenos aliados para consumir y también son muy versátiles en preparación. Sí, la palta, ahí veíamos recién otro de los alimentos que son buenísimos, como los cítricos, ¿no? Cítricos nos sirven para ayudar al hierro que está en los vegetales, para absorber un poquito mejor el hierro que tienen los vegetales. Cualquier cítrico, limón, una mandarina de postre, tomate en una ensalada, cualquiera de esas estrategias son útiles, porque también el hierro es un nutriente crítico, significa que es muy importante en un país donde hay muchos casos de anemia, entonces tenemos que estar muy atentos a los niveles de hierro en la mujer y ver cómo combinamos la indicación médica cuando necesita consumirlo por fuera, más los alimentos. Bien, ahí vemos, por ejemplo, recién pasaban las almendras, el boniato, que es algo que acá se fabrica, por supuesto, hay un montón, pero a veces no lo incorporamos. Y la quinoa, en este quiero hacer un especial punto. Viste que ahora todos hablamos de la quinoa. ¿Por qué es importante quizás incorporarla en esta etapa? La quinoa aporta mucha energía, cosa que en el embarazo hay una alta demanda mucha energía. Así que es un buen alimento que nos va a dar energía. Y tiene muy buena proteína. La quinoa. Entonces también se pueden hacer con muchas verduritas, en formas de hamburguesas, digamos, como mejor la tolere cada mujer. Como te guste, ¿no? Como más le guste. Claro. Muy, muy importante. Todas las mujeres tienen que aumentar de peso. Esto es importante, dejamos en claro. Dependiendo del peso con el que comienza la gestación, va a tener que aumentar un poco más o un poco menos, o si es un embarazo múltiple, aumentan un poquito más. Pero en todos los casos tiene que haber aumento de peso. Así que sacarse un poco el tema del mito de que no tengo que aumentar, o que el médico. Claro. Y esto que es importante, que es, ¿no? Los nutrientes más importantes en el embarazo, el ácido fólico, las proteínas, el calcio y hierro, más allá de los alimentos que recién mencionábamos, son realmente los objetivos, las metas que tenemos que tener claras. Sí. Todos estos nutrientes todos los nutrientes están aumentados, pero estos principalmente tenemos que comer más alimentos que aporten, además del suplemento que nos dé el médico, pero tenemos que lograr. Y el ácido fólico
Sirve mucho, se utiliza desde antes de la concepción, ¿sí? En la planificación del embarazo si se puede, porque evita malformaciones congénitas. Así que, claro, que se producen cuando la mujer todavía no sabe que está embarazada. Así que lo ideal es empezar a tomarlo. Claro, antes, 3 meses antes de empezar a buscar el embarazo. Y después seguir con la indicación médica. Sí. Es muy importante siempre la indicación médica. Fíjate estos alimentos que vos recién decías, el ácido fólico, más allá del suplemento que uno puede tomar, por supuesto prescrito por un médico, también podemos ayudarlo en nuestra alimentación. Sí, frutas, verduras, todas. Pueden ser crudas, cocidas, dependiendo cómo mejor tolere cada mujer en las distintas etapas del embarazo, porque eso también va cambiando. Legumbres es un aliado que también se puede empezar a consumir desde el primer momento, que tienen proteínas, van a tener hierro, van a tener buen aporte de fibra. El hierro que tenemos de 2 tipos, el que viene de las carnes, que el cuerpo lo aprovecha muy bien, lo absorbe muy fácilmente, y el hierro que viene en las frutas, en las verduras, en algunos cereales, que tenemos que combinarlo con vitamina C para aprovecharlo. Sí, por si hay alguna mujer que es vegetariana. Claro, porque hay algunas, claro, que son vegetarianas. Y ahí mirá las proteínas, que también tienen en común otros alimentos que hay que combinar. Claro. Porque no es que solo como una cosa, tengo que tener en cuenta todo el panorama. Tengo que tener la mayor variedad de nutrientes posible como para jugar con ellos, porque de repente si me cae mal la carne, tengo que buscar un reemplazo. Sí. Generalmente las carnes blancas, el pollo, el pescado, se tolera mucho mejor que la carne vacuna. Incluso el pescado tiene un muy buen aporte de omega 3, que es muy bueno para el bebé. Los huevos, los lácteos descremados, los que tienen mucho calcio, ¿sí? Esto también es importante. 3 porciones al día, tiene que haber yogur con probióticos, que también es muy bueno, leche, queso, las de origen vegetal, también semillas que aportan mucho calcio. Bien, las semillas siempre también ir incorporándolas, a veces algunas es mejor romperlas, ¿no? Machacarlas antes de incorporarlas, por ejemplo, en una ensalada. En el momento que yo las voy a utilizar, las rompo un poquito, las proceso un poquito y ahí aprovecho todos los ácidos grasos que tienen en su interior. Y si quiero dejarlas enteras, porque las pongo en una ensalada, van a actuar más como fibra, pero también sirven un montón. Así que está bueno utilizarlas. Ahí está la diferencia, está buenísimo, porque lo podés usar y siempre cumplen un rol, que es lo importante. Ahora, yendo un poco a lo que planteabas anteriormente, me parece fundamental hablar de esto, porque uno a veces piensa en el índice de masa corporal, que está asociado a la obesidad, que está asociado al ascenso de peso, y vos decías algo fundamental. Hay que subir de peso durante el embarazo. Es saludable, por supuesto, en su justa medida. Claro, exacto. Ahí tenemos la plaquita. Según el índice de masa corporal con que empiece el embarazo, ahí tenemos la recomendación y ahí vamos a trabajar con los hábitos saludables para cumplir con esta recomendación. Pero en todos los casos va a haber aumento de peso, incluso en las mamás que tienen obesidad. ¿Sí? Pero a medida que transcurre el embarazo, sobre todo al final, aparece más la ansiedad, aparecen los miedos al parto, emociones que se transitan, digamos, a través de la comida también, ¿no? Entonces ahí trabajamos mucho con educación alimentaria, con estrategias para no centrar toda nuestra energía en el alimento, sino en buscar otras opciones. A veces se puede hacer actividad física y es muy bueno, y a veces está contraindicada, entonces no es que eso es fundamental, porque ahí tenés que consultar siempre con tu médico de cabecera. No sirve el tutorial de Instagram y ves a chicas que hacen gimnasia y que tienen flexibilidad fantástica, quizás no es tu caso. No, exactamente, y además también es muy importante saber cómo se lleva esa mujer con su médico. Si la pesan, si no la pesan, cómo se siente cuando la pesan, si la retan, si no la retan. Todo eso hace que encima cosas que no puede hacer, como si le gusta hacer actividad física y no puede, todo hace que elija mejor los alimentos o peor. Entonces tenemos que acompañarlas mucho.
@lic.araceli Balione, @lic.araceli Balione. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas, pero ¿sabes qué me interesa, Araceli? Esto que vos decías, ¿no? Que uno tiene que estar en movimiento. Por supuesto, el movimiento es saludable. Por supuesto, alimentarnos bien es saludable, pero no es la misma fórmula para todos. Y ahí hay un punto importante a tener en cuenta. Lo que le funciona a mi tía, a mi amiga, a mi vecina, probablemente no sea lo que me funciona a mí. Totalmente. Y hoy, digamos, hay como más conciencia en encarar un embarazo mucho más saludable. Ya no tratamos de evitar esos aumentos de pesos de 25, de 30 kilos, como por ahí era más frecuente antes, creyendo que era más saludable. No, hoy la verdad que ya sabemos que puede provocar distintos inconvenientes a la salud, entonces tratamos de quedarnos dentro de las recomendaciones. Y lo que tiene el embarazo, a diferencia de otro momento, es la gran motivación, es saber que lo que hace uno va a repercutir directamente en el bebé. Entonces, total, la embarazada está muy expectante de recibir información, de sentirse acompañada y de ver que puede comer cosas ricas en su justa medida, moverse un poquito, quizás al final ya no tanto, y calmar toda esa ansiedad para no acudir a la comida. Hay alimentos que, como estamos viendo en placa, no están recomendables y que están prohibidos, de hecho, que es el pescado crudo en un sushi, por ejemplo, o la carne cruda. ¿Por qué pasa esta recomendación? ¿A qué se debe? Porque pueden haber algún patógeno que se transmite por alimentos y eso puede generar un peligro al embarazo. Es una etapa, así que pasado el embarazo va a volver a consumir los alimentos que le gustaban desde antes, así que no va a haber problema. El alcohol, pasa con otro temazo. Claro. Sí, el alcohol, yo la verdad que prefiero que tampoco, fumar tampoco, ¿sí? Y esto de las frutas y las verduras, yo por lo menos personalmente también recomiendo, si van a comer afuera, preferir cosas cocidas, ¿sí? Porque en casa uno se asegura que las puede lavar bien, puede sanitizar, puede eliminar disminuir cualquier riesgo que pueda producirse y afuera no lo sabemos. Bien. Entonces, y en esta etapa no es menor. Es una etapa. Sí, y en esta etapa no es menor porque, también. Claro. Porque la cafeína. Todo tiene que estar para cuidar al bebé y a la mamá. Cafeína, pocas cantidades, ¿sí? 2 tazas por día, si le gusta tomar mucho café, estamos bien, pero también se suman las gaseosas, digamos, todos los alimentos que contienen cafeína. Así que ahí hay que regular un poquito más. Bien, perfecto. Todo en su justa medida. Tenemos preguntas para Araceli, las vamos a compartir. La primera de ellas es de Mariela de Chubut. Dice, desde que estoy embarazada no puedo dejar de comer dulces. ¿El chocolate me hará muy mal? No, el chocolate no le va a hacer muy mal. Le puede llegar a caer mal como a cualquier persona si come mucho. ¿Sí? Ahí tratamos de buscar algún chocolate con más porcentaje de cacao, 60, 70% de cacao. Una barrita chiquita de más o menos de 20 gramos es una porción considerable como para comer algo rico, porque no va a ser la última. Seguramente se va a volver a repetir. Claro, seguramente. Así que bien, Mariela, podés comerte un chocolate todo en su justa medida, ¿entendés? Ahí está la clave. Martina de San Isidro. Estoy cursando el 5º mes y tengo debilidad por las medialunas y preparaciones con harina. ¿Cuánto puedo comer? Dependiendo cómo viene el aumento de peso, ahí vamos a ver la porción que le vamos a indicar, ¿no? Por eso es tan personalizado el plan de alimentación de la embarazada. Sí. Pero para un desayuno, una medialuna combinado con una fruta, con un cítrico, con una manzana y una infusión con leche, con el aporte de calcio, está perfecto. Bien, genial. Y eso que decías, ¿no? La consulta con el médico de cabecera y también, ¿por qué no?, con una nutri. Karina de Saavedra, la última, nos queda re poquito tiempo. Tengo muchas náuseas. ¿Hay algo que pueda comer o tomar para evitarlas? Sí, hay medicación que eso lo indica el obstetra, pero desde la alimentación, pequeñas estrategias. Comer poquita cantidad, más frecuente, ¿sí? Alejar los líquidos de las comidas principales, tomar líquido durante el día. Eso funciona muy bien. Muchas veces funciona levantar un poquito la cama, no con almohadas, porque si no uno queda doblado, sino levantar un poquito la cabecera de la cama para estar en una posición un poquito más levantada. Las bebidas frías también ayuda durante un ratito a calmar. Bien. Sí, a calmar. Bien,
@lic.araceli_balione. La pueden seguir ahí en sus redes sociales, y un abrazo grande para vos, porque en esta etapa hermosa del embarazo, de esperar a un ser que viene en camino, que vamos a amar para toda la vida, tenemos que cuidarnos, por supuesto, habitar nuestro cuerpo de la mejor manera. @lic.araceli_balione. Un beso enorme para vos, te despedimos. Gracias. Y te agradecemos muchísimo. Y a todos ustedes que están ahí del otro lado, chao Araceli, nos encontramos mañana, 9:30 en punto, aquí para decirles, en casa siempre tiene que haber y existir la salud. Chau, chau.